Timor es un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En esta edición intentamos dar un contexto a las cifras que se desprenden del Censo Poblacional 2022, especialmente sobre la situación de las mujeres. Sobre este tema conversamos con la directora de Producción Técnica del Instituto Nacional de Estadística, Norma Medina. Hoy es miércoles 4 de septiembre de 2024. Hola directora, muchas gracias por participar de este podcast. Gracias a ustedes por acudir al INE. Vamos a hablar justamente en este episodio sobre el censo 2022 y vemos que somos 6.109.903 personas en Paraguay. Prácticamente la mitad son hombres y la otra mitad mujeres. Pero ¿cómo es la distribución según las edades y cuál es la diferencia respecto al censo 2012? Bueno, la distribución por grandes grupos de edades está mostrando que Paraguay sigue siendo un país joven. Tenemos un 25% de nuestra población con menos de 15 años de edad, un 66% de población que está comprendida entre las edades de 15 a 64 años. Este es el grupo de edad denominado en edad de trabajar porque generalmente tienen una alta participación en el mercado laboral. Y estamos con una cúspide que congrega al 9% de la población y corresponde a personas que tienen entre 65 y más años de edad. En relación al 2012, efectivamente nuestra población está experimentando grandes cambios y cambios muy acelerados. Si comparamos con 1950, que es el año inicial de censos comparativos, teníamos una estructura con una base muy ancha, con presencia muy alta de menores, y esa pirámide se había repetido prácticamente hasta el año 1992. Pero a partir de ahí empieza a achicarse la base, implica menos nacimientos y también una estructura que en edades jóvenes se veía como una entrada que era por una emigración importante de personas al exterior. Finalmente, el 2012 ya daba cuenta de que Paraguay estaba experimentando un proceso de pocos nacimientos, fuerte migración, y en el 2022, si bien ya hay una retención de la población joven, está mostrando ya una pirámide de base pequeña y que se va ensanchando en edades superiores. Me habló justamente usted que estamos en un momento de personas en edad de trabajar. Sí. Es el momento de mucha población. De mucha población Sí. en edad de trabajar. Pero eso significa en el futuro también más jubilados y adultos mayores en el mediano plazo, incluso en el corto plazo, ¿verdad? ¿Esto en qué políticas públicas se puede traducir estas cifras, digamos, para atender a esta población que hoy está produciendo para la economía paraguaya y más adelante va a tener que acceder a esa jubilación? Y definitivamente tener una estructura muy joven, como es el caso de Paraguay, implica también desafíos muy fuertes en términos de la formalización de la ocupación que están teniendo estas personas. De hecho, que si hoy están dentro de la informalidad sin ningún tipo de acceso a la seguridad social, eso implicará una carga muy pesada en el corto plazo, en 20, 30 años, ya estaríamos ante una carga o una población importante que no aportó a la seguridad social y que efectivamente no va a tener un bienestar que debería de tener al llegar a ese grupo o a grupos de edades que ya son considerados adultos mayores, ¿verdad? Hoy Paraguay tiene un 62% de población ocupada en la informalidad absoluta, incluso excluyendo a la población que trabaja en actividades agropecuarias. Por tanto, el hecho de tener una población muy joven, estructura muy joven, es un desafío muy fuerte para el momento. En este momento tienen que existir acciones muy fuertes para ir formalizando a ese grupo poblacional importante del país. Es decir, hay unas políticas que se deben abordar de manera inmediata para la formalización y para el futuro, es decir, mejorar el tema de lo que son los derechos de acceso a la jubilación también, directora. Totalmente, sí, es que porque ya vimos que el proceso de cambio es muy acelerado. En 20 años, Paraguay ensancha su base
agranda sus edades medianas y también va ensanchándose la población adulta mayor. Hoy día, efectivamente, la pensión para adultos mayores de alguna forma está paliando esa necesidad de ese grupo poblacional que llegó a esa edad sin ninguna protección social. Pero eso es insostenible y sobre todo no es completa como debería de tener una población que ya hoy se tiene que formalizar para poder prevenir o llegar en mejores condiciones que los que están hoy en ese grupo etario. También habló de menos nacimientos que se vienen arrastrando en el año. Hablamos, por ejemplo, de una población que tiene de 0 a 14 años y ahora mismo esa franja etaria representa el 25% de la población. Que en décadas esta gente es la que va a ocupar los empleos que ahora están ocupando la población, que dijimos, la población joven. Si hay menos personas que en el futuro van a estar trabajando, ¿eso es una preocupación para la economía paraguaya? Y depende mucho, la teoría demográfica dice, o sea, mostraba que en países muy desarrollados que ya han pasado por la etapa en la que nosotros estamos, decían que cuando lleguemos a una fecundidad de 2 puntos o 2 hijos por mujer, eso se iba a estancar. Esa es la teoría. Y 2 hijos por mujer implica reemplazo. ¿Qué significa? Los que van muriendo van siendo reemplazados. ¿Y por qué 2? Porque cuando hay 2 hijos, la probabilidad de que una sea mujer es 50%. Entonces, con 2 aseguro que uno sea mujer. Lo importante es tener mujeres que puedan reemplazar a la población. Entonces, se decía, bueno, no se preocupen tanto que si llega a 2, eso se va a mantener. Sin embargo, hoy se está mostrando con países como Corea del Sur, de que eso no se mantuvo. Es más, llega a 0,8 hijos por mujer, ni siquiera a 1. ¿Qué implica eso? Que la población no se está reemplazando. ¿Y qué implica no reemplazar? Que no vamos a tener mano de obra, que no vamos a poder sostener una economía, aunque también la tecnología ha avanzado tanto que quizás la mano de obra humana no sea tan importante, pero hasta ahora no se ha demostrado eso. Por tanto, sí debe ser una preocupación, pero no tampoco tener políticas pro hijos, porque depende también de quiénes son los que tienen hijos. O sea, que si yo tengo una política pro hijos y son las mujeres en estado de vulnerabilidad las que tienen hijos, eso no implica un bienestar presente ni futuro, ¿verdad? Entonces, efectivamente, lo que demográficamente es sostenible, que se queden con 2 hijos por mujer, pero que sean hijos que vengan dentro de un hogar protegido y que pueda efectivamente asegurar un bienestar tanto del que nace y toda su vida productiva y también la última etapa de su vida para poder gozar de bienestar. Hablando ya del tema de las mujeres, tenemos 1.770.885 hogares y el 41% de estos hogares son encabezados por mujeres. Un indicador que de repente puede decir que es un crecimiento, un aumento, una mejora, pero ¿qué realmente significa ser jefa de hogar para el INE, directora? Y en todos nuestros operativos que llegan a los hogares, esperamos que los miembros del hogar definan a su jefe. No tenemos una caracterización a priori. Directamente preguntamos, explicamos que vamos a listar a los miembros de ese hogar y que vamos a empezar con el nombre del jefe o jefa que ellos consideren como tal. Ellos definen, el hogar define. Pero cuando uno hace una caracterización de ese jefe o jefa, casi siempre coincide con la que está trabajando, con la que más aporta económicamente en el hogar. Por tanto, efectivamente el jefe es el que toma las decisiones en el hogar. Aún siendo considerado por los miembros, coincide con el que más aporta o el que toma las decisiones dentro de ese hogar. Y si eso comparamos con los tipos de hogares que según el INE son unipersonales, nuclear completo, incompleto, extendido, hogar compuesto, para entender un poco cómo las mujeres, en qué tipo de hogar estas mujeres toman las decisiones. Y el aumento de la jefatura femenina es en la última década que pasó de 30 y algo a 41, no recuerdo muy bien el número, pero eso está muy relacionado también con los cambios de las estructuras de los hogares, de las conformaciones de los hogares. Es así que los hogares unipersonales han aumentado
y los hogares nucleares incompletos también han aumentado. Esos dos incrementos están relacionados con el incremento de la jefatura femenina. Cuando comparamos ambas jefaturas, vemos que los hombres considerados jefes de hogar se concentran en hogares nucleares completos. Significa que está la pareja, mamá, papá e hijos. Cuando ocurre ese modelo, en un 55% congrega a esa jefatura masculina. Sin embargo, la jefatura de las mujeres se distribuyen en varias categorías y no hay mucha diferencia como en el caso de los varones. Por ejemplo, en el nuclear completo, o sea, las mujeres jefas de hogar en un 29% está en hogares nucleares completos. Quiere decir que también hay parejas que consideran ya a la mujer como jefa de hogar. En un 22% está en hogares nucleares incompletos y casi un 32% en hogares extendidos. ¿Qué son hogares extendidos? Cuando viven más personas en condición de parientes, más que el hogar nuclear. Por ejemplo, la abuela, la viuda, la suegra está en el hogar y esa persona es considerada jefa de hogar. Y como la esperanza de vida de las mujeres es más elevada que los hombres, en hogares extendidos hay una suerte de tendencia a que a la mujer sea considerada jefa de hogar, quizás por el respeto, por la edad o mismo por las decisiones que se toman en su propia vivienda. Quizás ese núcleo de hogar están allegados a hogares de los padres o a viviendas que quedaron en manos de los padres de uno de los cónyuges. Y lo que llamamos madres solteras también, directora, que son también jefas de hogar, ¿en qué tipo de hogar? Nucleares incompletos. De las mujeres jefes de hogar, 22% se da en hogares nucleares incompletos. ¿Qué significa eso? Presencia de la mujer y sus hijos. En este contexto de los números crecientes que demostró, ¿nos puede recordar también, para tener el contexto, de cómo está la brecha salarial entre hombres y mujeres, así como el uso del tiempo y el empleo? En términos del censo en sí no da información de salario, solamente la estructura demográfica. Hasta ahora la información que estaba comentando es del censo de población, pero cuando ya vamos a brechas salariales o diferencias o inequidades de género en la inserción laboral, ya la encuesta Hogares es la que da información. Y en ese sentido siempre se han mantenido las mujeres con en promedio menor salario que los varones. En promedio las mujeres ganan el 83% aproximadamente lo que ganan los varones. Pero cuando empezamos a desagregar, por ejemplo, entre los asalariados, las mujeres están en mayor ventaja que los varones. La diferencia se da por lo que ocurre entre los trabajadores independientes. O sea, ahí hay un montón de características que hacen que exista esa diferencia. Cuando existe una igualdad de condiciones, en todo sentido, no existe tal brecha. ¿Cuándo existe la brecha? Cuando, por ejemplo, por la segregación laboral. Mientras los hombres son ingenieros, las mujeres son maestras, por decir algo, ¿verdad? Ya es por la segregación laboral esa diferencia. No significa que yo como mujer aquí en igualdad de condiciones que mi compañero varón, yo no tengo una diferencia salarial. Entonces, esas diferencias se dan por la segregación laboral más que nada. Incluso entre los asalariados hay una ventaja de mujeres. ¿Por qué? ¿Cuáles son las actividades que congregan a mujeres? Son la docencia, la enfermería, y esas son actividades cada vez mejor pagadas. No digo que están bien pagadas, pero va mejorando su nivel salarial. Y los hombres no ocupan esos cargos, que son más formales y más asalariadas, mientras los hombres trabajan en fábricas o en actividades de menor calificación. Y las mujeres también van calificándose cada vez más. Entonces, esa brecha se va disminuyendo. Ahora, las brechas existen por la segregación laboral. Y también, por ejemplo, mientras el varón es gerente, aquí en el INE, tenemos 3 direcciones generales y un director nacional, de los cuales 3 son varones y yo soy la única mujer. Entonces, en la igualdad de condiciones ganamos igual, pero yo estoy sola frente a 3. Entonces, en el promedio te puede generar esa diferencia que se ve a nivel nacional y también por área urbana y rural. En cuanto al uso del tiempo, directora, especialmente para entender lo que es el trabajo no remunerado que dedican las mujeres, digamos, a las tareas del hogar y de cuidado.
La única encuesta que se hizo en Paraguay fue la de 2016. O sea, hay que actualizarla porque así como vimos nuestra pirámide que fue cambiando también, el estudio, el uso del tiempo debe ser actualizado, pero lo que se había visto en esa oportunidad es que efectivamente lo más notorio era que las actividades domésticas y sobre todo las de cuidado, hay una diferencia muy grande entre varones y mujeres. Los varones ocupaban cerca de 7 horas por semana y las mujeres duplicaban a 14, 15 horas por semana, aún estando en actividades remuneradas. O sea, la carga sobre la mujer siempre se ha dado independiente a que esté o no inserta en el mercado laboral. Es cierto, tener una actividad laboral le da empoderamiento, eso se ha demostrado por donde sea, incluso la baja de la fecundidad que se ha visto en las últimas 3 décadas está muy relacionada con la inserción laboral de las mujeres al mercado, la inserción de las mujeres en el mercado laboral, pero eso no implica dejar de hacer las actividades domésticas, por tanto hay una carga más pesada incluso sobre ellas. Y evidentemente ahí hay que trabajar con políticas de cuidado, ¿verdad? Todo lo que está hoy en manos solo en Paraguay y muchos países de la región, todos los problemas de cuidado, de vulnerabilidad, de atención a la vivienda siempre ha recaído a la familia y dentro de la familia a las mujeres. ¿Cómo está impactando esta mayor carga de trabajo en las mujeres, tanto en su desarrollo personal como profesional y también su efecto en su propia familia? Definitivamente esos ya son estudios más cualitativos, no son las que nosotros aquí en el INE realizamos como número, pero sí lo que se pueden ver efectivamente es los efectos indirectos. Esta reconformación de los hogares tiene relación con eso, ¿verdad? La cantidad de hogares unipersonales que antes solo eran de varones, ahora también hay una presencia muy grande de mujeres que viven solas, o sea, hay transformaciones indirectas que se miden en el censo, en las encuestas de hogares, pero en la salud mental, en lo emocional, definitivamente hay que hacer un estudio más cualitativo de estas transformaciones, de cómo afectan a las mujeres. Efectivamente, la esperanza de vida no está afectando mucho porque sigue siendo las mujeres que viven en mayor tiempo en promedio que los varones. Pero en términos de calidad de vida y quizás también un impacto, uno de los impactos es el no tener hijos, definitivamente, ¿verdad? O sea, como hay una carga pesada y solo recae en ella, la mujer decide no tener hijos. Y como hay acceso a métodos anticonceptivos, definitivamente hay una decisión muy fuerte que ella está tomando por todo esto que conlleva. Porque no va a perder su individualidad o su independencia por tener hijos. Ese es un efecto que medimos nosotros y está relacionado con toda esta transformación y con toda esta carga pesada que está sobre la mujer. Además de estas políticas de cuidado que usted mencionó, ¿qué otras políticas se deberían adoptar para mejorar, digamos, estas brechas, sobre todo en la calidad de vida de las mujeres? Y en esas políticas de mujeres, bueno, en esas políticas de cuidado, lo que se ve es el rol del Estado, porque recae todo en la familia, todos los cuidados, todo el tema de atención a poblaciones vulnerables. Esa es una forma, y la otra es trabajar en lo cultural, ¿verdad? Que el hombre tenga la misma responsabilidad, el varón tenga la misma responsabilidad en la familia. Se ha avanzado mucho, porque antes los varones no tenían permiso por paternidad. Y eso ya te va a la pauta que desde el Estado mismo yo no le estaba responsabilizando al varón por el nacimiento de un hijo. Sin embargo, eso ha ido cambiando y es una de las formas de involucrar al varón en todas también las tareas de cuidado, ¿verdad? Y va impactando definitivamente ahí también, no solo las mujeres están decidiendo no tener hijos, también los varones, porque tiene ese efecto. Como me responsabilizo, prefiero no tenerlo, ¿verdad? Entonces, hay efectos que en números se ve, otros efectos capaz que no se pueden ver en números. Pero además del cuidado del Estado, además de una política de Estado, también el Estado debe velar por un mayor involucramiento de varones en el cuidado de hijos sobre todo. Muchas gracias, directora, por compartir estos datos y su análisis sobre todo de estas cifras. Gracias a ustedes. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitada la directora de producción técnica del Instituto Nacional de Estadística, Norma Medina. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia.
Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.